Bueno, comenzamos así. Bienvenidos a este vuelo de la Libélula Errante, ahora en un formato interesante en la Casa Ramos Sucre. Y esto fue una iniciativa de Dira Martínez, una gran amiga. Y bueno, vamos a ver qué sale. Es una práctica y ustedes serán compañía en esta práctica. Hola, Lore. Amiga. Bueno, estamos aquí. Vamos a despedir a Lorena, pero también le vamos a dar una bienvenida. Digo, vamos a despedir a Lorena porque 13 años, Lorena, estuviste en La Libélula Errante, de conductora del programa La Libélula Errante. Entonces, en esta oportunidad, esta va a ser como una especie de entrevista. Yo no soy entrevistadora, bueno, aquí la que siempre hace las entrevistas eres tú, quien ha estado durante años promocionando todas las iniciativas de todo el talento en Cumaná, en el estado, inclusive en Venezuela. Hace días entrevistaste a Horacio Blanco, que es una referencia nacional, musical para todos nosotros. Entonces, esta entrevista va a ser una entrevista, una conversación en realidad, un agradecimiento. Y entonces por eso digo, una despedida de lo que ha sido tu trayectoria durante 13 años en La Libélula Errante, pero también una bienvenida, porque seguramente ya lo estamos conversando, La Libélula Errante va a seguir en su vuelo y ahora en otro formato, quizás en otro formato porque ya no vas a estar en la radio directamente, tienes otras planificaciones. Entonces, sin más preámbulo, a mí me gustaría ir directo al grano, como siempre hablamos nosotras. ¿Quién es Lorena? ¿Quién es Lorena? Yo dije, bueno, voy a hacerle todas las preguntas que quiero hacerle a Lorena, es decir, porque tú siempre nos preguntas a nosotros en los programas de dónde te viene tal cosa, dónde te viene tal iniciativa. Sí. En este momento siento preguntarte cosas para conocerte profundamente. ¿Quién estuvo detrás de La Libélula Errante? ¿Qué hay? ¿Quién es Lorena? ¿Y cuál es el pensamiento de Lorena? Porque uno lo puede intuir, bueno, en nuestro caso nosotros somos amigas y una amistad además muy hermosa. Sé que tienes un pensamiento, sé que eres una mujer súper inteligente de verdad, una mujer brillante, una mujer hermosa, una mujer siempre dispuesta a darle una mano amiga a todas las personas que de alguna manera han estado impulsando cambios en un espacio necesitado de estímulos de creación. Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿quién es Lorena? ¿Me puedes responder eso? Claro, antes yo quisiera agradecer. Yo siempre despido el programa agradeciendo y quiero decir que La Libélula Errante de alguna manera es una metáfora de mi vida y de mi pensamiento, una posibilidad de ser. Comenzó La Libélula Errante en Socaire, gracias a que Augusto Córdoba, mi socio, mi amigo del alma, me invitó a hacer radio con contenido en aquel momento, y fue una posibilidad de hacer las cosas que me gustaban, hacerlas un programa de radio. De allí en adelante estuve en Río, luego en Hola Producciones, una experiencia extraordinaria, y luego en Hola Producciones, pero salíamos a través de Río 106.9, que fue la última experiencia. No han sido 13 años continuos, pero el proyecto nació hace 13 años. Y bueno, para quienes están escuchando por primera vez, La Libélula Errante surge por un poema de Cruz María Salmerón Acosta, Cielo y Mar. Y pues creo que también tiene que ver con mi primita Nazaret, que me regaló una libélula azul cuando supimos que se había curado el cáncer. Entonces son como muchísimas cosas alrededor de esto que creo que es parte de mi vida. Si me dices quién es Lorena, te podría decir una escuchadora de cuentos y quizás quisiera ser una contadora, pero creo que un ser humano que ama los cuentos, que ama las historias. Creo que las historias me construyen. Creo que soy, no diría una consumidora, porque no sería la palabra más feliz, pero creo que soy un ser que se construye de historias. Me encanta escuchar historias. Me recuerdo en las piernas de mi abuela y de mi tía abuela, que era mi otra abuela, Mamaleo y Ñaña, y a veces mi abuelo contándome historias de Manicuare. Ellos nacieron en Manicuare y Cruz Salmerón Acosta también. Historias bonitas.
y llenas de magia contaban el funeral de Salmerón, toda esa historia de la lluvia y todo esto. Entonces creo que desde allí se marcó mi vida como en la escucha. Yo creo que me encanta escuchar, me encanta escuchar, leer el mundo. Y creo que desde allí fue esa primera marca. Y si me dices quién soy, creo que soy un ser humano que le gusta conectar con la historia de todos los seres humanos. Y me invento historias y amo las historias. Me encantan los cuentos infantiles. Y me gusta la gente que cuenta y que cuenta bonito. Tú me cuentas de tu vida y bueno, yo soy feliz. Recuerdo que una de mis mejores amigas, Iraidet Cotoret, me contaba cuándo conoció a su esposo, al padre de sus hijos, que era su profesor en la Universidad Central de Venezuela. A ella le brillaban los ojos y a mí también, y yo me sentaba así a escuchar esa historia. Entonces, si tienes una historia de amor, ¿y cómo fue? Cuéntame. Y no es por aquello de saber de tu vida, porque no tengo buena memoria. Sí, sé que es así. Por la magia del cuento. Yo creo que soy una lectora del mundo y una escuchadora del mundo. Entonces me gusta la música, amo la música, la vida sin música, como dice Nietzsche, bueno, sería un error. Un gran error, gravísimo, gravísimo error. Y me gusta mirar, escuchar. Soy auditiva, creo que soy muy auditiva. Buenísimo, porque sé que es así. Siempre has sido muy curiosa y me imagino que toda esa curiosidad seguramente cuando estabas chiquita eras demasiado curiosa. Puedo creer que es así. Y me imagino que esa inquietud y esa curiosidad también te llevaron a estudiar filosofía en la Universidad Central de Venezuela, que nosotras somos también no solamente amigas, sino que somos como cortavenas con la UCB, porque amamos la Universidad Central de Venezuela, porque es toda una experiencia estar allí. Entonces, hay algo que yo también te quería preguntar, que es, como filósofo, con ese pensamiento filosófico, el pensamiento filosófico de Lorena, porque yo te puedo preguntar por cualquier cantidad de filósofos que muchos conocemos, pero quiero preguntar tu pensamiento, ese pensamiento que se ha nutrido de un montón de corrientes filosóficas que muchas personas siempre creen que es divagación, porque muchas personas más pragmáticas, y uno sabe que es así, sienten que la filosofía es divagar. Y no, la filosofía ha nutrido los sistemas de gobierno en cualquier cantidad del mundo. Por ejemplo, si uno habla de la Ilustración, uno sabe que el pensamiento de la Ilustración, que es el pensamiento de donde se derivó prácticamente el sistema que nosotros venimos arrastrando desde siglos atrás, viene de pensamientos filosóficos que ejercieron influencia, inclusive en la gesta de independencia y un montón de cosas más. Entonces, llevándolo a este momento, Lorena como filósofo, ¿cuál crees tú que es el papel de la mujer dentro del tejido social? Pero más allá de la maternidad, el papel de la mujer dentro de un tejido social, a la luz de la filosofía. Wow. Y tu pensamiento. Tremenda pregunta. ¿Qué diría mi amiga Digla por ahí de las preguntas complejas? Bueno, creo que la mujer en la construcción de la sociedad ha estado siempre. Sin embargo, la voz, digamos que desde la historicidad ha sido siempre, o más bien desde la historia, la voz dominante ha sido la historia con H mayúscula, la contada por los hombres, ¿sí? Pero creo que las mujeres, sin embargo, han estado en una construcción interesante, quizás desde un proceso más inmanente, quizás desde un proceso que tiene que ver más con la creación que con la divulgación, como un pilar de transformación. Ahorita te podría decir que la mujer, el pensamiento de la mujer nos ha llevado a la transformación, nos ha llevado a no reclamar, porque es que reclamar no sé si sea el término más feliz, pero sí a construir espacios. Mientras hay un montón de voces hablando, la mujer quizás con menos voz, pero sí con determinación, ha generado espacios. Una mujer que se construye inclusive desde su ciclicidad, una mujer que se construye desde la concepción, desde volver la mirada hacia sí misma y saber todo el potencial, que somos creadoras de vida, y no solo de hijos, de verdad creadoras de proyectos, creadoras de sueños. La metáfora misma del fogón, de la casa, esa fuerza de la mujer
que tuvo la posibilidad de proveer alimentos a toda una familia, pero también esa mujer que trabajó, pero esa mujer hospitalaria, esa mujer compasiva que acompañó. Y en este momento estoy recordando la imagen bonita esta en torno al parto, ¿no? Que todas las mujeres se reunían para construirse, apoyarse y escucharse. Y vuelve otra imagen que es el tema de los círculos de mujeres, este proceso de construcción. Y ahorita mismo, sin mayores teorías, creo en una mujer que es capaz de transformarse para transformar el mundo. O sea, creo que la mujer tiene la capacidad de ella misma ir construyéndose y en esa construcción darse la mano con otras e ir caminando desde una sinergia, desde un diálogo, desde quizás una dialéctica interesante. Y aprovecho la oportunidad no negando lo masculino ni nada de eso. Digamos que comprendiendo que es necesario el orden entre lo masculino y lo femenino. Y ese engranarse, creo yo, esa experiencia bonita de construcción. A lo mejor me fui por la tangente porque en este momento quizás de esa forma estoy pensando sin mucha grandilocuencia. Sobre todo estoy pensando desde la magia de la existencia de cada ser humano y las posibilidades de estar siendo en este mundo así tal cual y reconociéndonos a todos como parte fundamental de esta experiencia que estamos viviendo en este momento. Bueno, te escucho hablar y es parte de lo que hemos venido conversando. Inclusive la última vez que tuvimos una conversación en tu programa de radio hablamos sobre la mujer, pero quería escucharte porque sé que tienes un pensamiento propio, porque sé que tienes un pensamiento que va mucho más allá de cualquier influencia, es decir, lo que has ido construyendo en tu vida y el aporte que también nos has dado a todos y el aporte que estás dando socialmente desde hace muchísimos años. En aquella conversación nosotros hablamos ciertamente de no excluir los roles porque hay que dejar claro en eso. Es decir, hay muchísimas tendencias dentro de lo que es el pensamiento de lo que una mujer significa dentro de un tejido social o lo que una mujer también quiere, un colectivo de mujeres exige en este momento dentro de un tejido social. Pero nosotros llegamos como a esa convergencia también como de pensamiento al decir, bueno, en nuestro caso, porque también estamos hablando por nosotros, bueno, claro. En nuestro caso no se trata de excluir lo masculino, para nada. Nosotros creemos que existen roles, que cada quien tiene un rol, e inclusive lo femenino, y ese ha sido una discusión que también puede llegar a ser filosófica, porque incluye muchísimas cosas y muchísimas aristas, es que lo femenino no es solamente un asunto de rol, es decir, no es un asunto de género. Tiene que ver con principios y con entendimiento de muchas cosas que van más allá, inclusive del plano exclusivamente terrenal. Entonces, bueno, uno puede entender que entender lo femenino, que un hombre entienda el ciclo femenino, lo lleva también a transformarse. Que una mujer entienda la acción del masculino también la lleva a transformarse. Entonces, hemos conversado de estas cosas. Sí, y el tema del equilibrio y comprender. En estos días lo hablábamos y creo que es interesante, y yo me le voy a salir a ella de su entrevista, no importa, el papelito no. Creo que es importantísimo el tema de lo femenino y esos juicios. Está en sus días, es intensa, pues sí, me declaro Lorena Mata Bermúdez, @LaLibélulaErrante. Soy profundamente intensa, porque ¿qué significa ser intensa? Vivirse desde el sentir, vivirse desde el ser mismo, sin estar con falsas apariencias, poniéndolo todo bonito porque se supone que la mujer debe estar impoluta y no sentir. Negarnos al sentir es negarnos una gran parte de nuestra esencia como mujeres. Entonces, no es viable, no es viable. Y no es viable seguir repitiendo esos patrones de es intensa, ¿cuál es la otra? Está en sus días, es complicada. Quiero conversar, quiero decirte cómo me siento. Y ves si cómo me siento te sirve o no te sirve, pero esto que está aquí soy yo. Y sabes qué es bonito, llegar a esta comprensión de esto soy yo.
me aceptas tal cual soy, Sí. me respetas en mi esencia. Ay, chévere, bueno, caminamos juntos como amigos, el camarógrafo, caminamos juntos como amigas, caminamos por la vida construyendo posibilidades desde la aceptación de cada ser humano en su particularidad. Creo que eso había que decir. Sí, hay que decirlo, es súper interesante lo que estás diciendo. Yo también me voy a salir un poquito de ese No importa, ya nos entregamos. No había papel, había Un papelito por ahí que ya lo enviamos. Simplemente como unas cosas que yo quería, como porque quería hacerte unas preguntas en específico, pero también me salió el papelito. Entonces, es bello eso que dice, es eso que Lorena está hablando, ¿a qué se entiende por intensidad? En una sociedad que tiene por costumbre meter todo bajo la alfombra, todo lo que sentimos bajo la alfombra, porque hay que mantener ciertas posturas y además cierta compostura socialmente. Pero excluye realmente lo que es el sentir de una persona. Y un sentir de una persona es completamente importante porque aunque parezca que la parte emocional no influye en un colectivo, sí influye en un colectivo demasiado. Pero es que demasiado. fíjate que tenemos siglo XVI, ¿qué piensas? Y yo recuerdo en la universidad que alguien me dijo, yo siento, no, tú no sientes, tú piensas. Entonces ese ser totalmente siendo como una cabecita, entonces sin cuerpo, sin emociones, en donde nos encontramos nuevamente con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, la vivencia del cuerpo. Nos quedamos pegados en el dualismo Claro. cartesiano, pero la mente ontológicamente Así, pienso, luego superior. existo. Pienso, por lo tanto, existo, sí, solo sí, ¿no? La mente con antonomasia, la mente superior al cuerpo. Entonces, ¿dónde dejamos el sentir? ¿Cómo esa cosa inmaterial que es la mente puede relacionarse con el cuerpo y hacer una comunión? Entonces, nos encontramos pensando, repensando la vida sin sentirla, porque además si la sientes eres intenso. No, aquí se nos complica el asunto. Pleno siglo XXI tenemos que pensarnos de otra manera. Creo que tenemos que superar el siglo XVI, el cogito ergo sum. O sea, tenemos, y lo digo yo, que si esto lo ve mi queridísimo tutor Tulio Olmos Gil, él sabe que fui profundamente cartesiana. Mi tesis es acerca de Descartes, pero vas comprendiendo el mundo y te vas dando cuenta que, mira, esto estuvo chévere. Y él me dice, sigue siendo cartesiana en algunas cosas, pero te vas dando cuenta que hay digamos, decisiones que hay que reunir, y hay que reunir desde la comunión. Yo creo que desde el encuentro, desde la comunión, desde la magia, chicas. Yo creo que dejar un poco la razón y volvernos al sentir. Y lo digo yo que soy súper pensadora, pero creo que tenemos que volvernos al sentir y sentirnos y mirarnos bonito. Y yo creo que es importantísimo sentirnos y mirarnos bonito. Bueno, Carl Jung decía que la intuición no denota un ámbito fuera de la razón, no denota la ausencia de razón, pero que se encuentra en un ámbito fuera de la razón, y de eso realmente es, aunque parezca un cliché lo que estás diciendo, porque es algo que se viene recalcando desde hace un tiempo para acá, sobre todo porque ha ido creciendo, y hay que decirlo así, a nivel mundial la exigencia de un colectivo de mujeres en cualquiera de los ámbitos diciendo, señores, hay que repensar el planeta, hay algo que está fallando aquí, ¿qué es? Y entonces se están buscando las respuestas, y siento que en lo femenino hay una respuesta inmensa a lo que está ocurriendo, y hay que prestarle atención, hay que abrir ese oído, hay que entender lo que se está diciendo, más allá de emitir cualquier juicio de que no, que hay extremismo, sí, hay posturas extremistas que de repente nosotros no compartimos, pero también uno dice, pero ¿qué están diciendo realmente? ¿De dónde viene esto? Entonces tú hablas de cuerpo, hablar de cuerpo también es entrar en un terreno filosófico, porque podemos decir, el cuerpo es la cárcel del alma, como pudo haber dicho en algún momento algún filósofo, pero va mucho más allá. También podemos decir, no solo somos un cuerpo, me explico, pero el cuerpo es inevitablemente el vehículo para experimentar esta realidad, entonces no lo puedes excluir. Y más allá del cuerpo está un sentir, eso ya es incorpóreo. Entonces nos estamos yendo como para unos lugares realmente que pueden tener una conversación de
siglos. Claro, lo que pasa es que es más fácil, No, claro. es más fácil controlar el pensamiento, que bueno, yo pienso, Claro. es difícil controlarlo, pero en términos de lo bien portado, por decirlo de alguna manera, es más fácil controlar el pensamiento que controlar el sentir. Entonces, con esa fuerza que le hemos dado al pensamiento, el sentir queda, digamos que, subyugado, en un espacio de menos fuerza de enunciación. Y quizás yo he tenido a nivel teórico, pues, esto de los estudios subalternos, siempre he tenido como ese interés de las narrativas y esas historias con H minúscula que nos han llevado a contar la historia del no ganador, estas historias que lo que se llama historicidad, los estudios subalternos, eso de el no ganador, la historia no contada, hay una narrativa, hay un imaginario que no está contado, que no está escrito, pero ese realmente nos ha construido en un Exacto. territorio escondido. Y si sacamos o sea, si hurgamos en esa cueva del inconsciente, nah, guarabe, ¿para dónde nos vamos? Pero si hurgamos en eso, en esas historias con H minúscula, le dicen, ¿dónde estamos y para dónde iríamos si nos permitimos volver la mirada a esas pequeñas historias o grandes historias que además se construyen dentro de cada uno de nosotros, que se construyen en los imaginarios de los pueblos, que están allí, ¿qué nuevas narrativas podríamos hacer? Es como una invitación a mirarnos no solo desde lo establecido, sino tomar en cuenta como que todos los colores que forman parte de la magia de la vida. Yo creo que por ahí sería el asunto. Ciertamente, como lo estás diciendo, yo también siento que va por ahí el asunto. Me parece hermoso que hables de las historias no contadas, porque sabemos que socialmente la gente exhibe sus logros y exhibe sus victorias, y así también es la historia, y así también son los países, y así también se desarrolla la historia en los países, y la historia que las naciones también llevan a cuesta, porque la llevan a cuesta porque también es un peso llevar esa historia de glorias y esa épica. Pero más allá de esa historia están todas esas historias no contadas que estás diciendo, y todavía hay muchísimo más a fondo, es decir, el mito. ¿Cuántas personas no piensan que el mito es una ficción? No, el mito es un arquetipo para decirte que hay un héroe, que hay un ser humano que viaja como un héroe sorteando un montón de obstáculos hasta llegar a esa victoria. O el poema de el que llega al lugar del que partió y regresa, todo es épico, es la hazaña del héroe. Entonces está en ese mito, está en esa historia que nos muestran del vencedor, pero hay mucho más. Y me decías eso, Diri, y pensaba, bueno, la historia como el triunfador, el ganador o de los logros, pero a veces no nos damos cuenta que lo que no hemos considerado jamás como un logro es realmente nuestro verdadero logro de vida. Y no tiene que ver, mira, yo amo haberme graduado en la Universidad Central de Venezuela, si vuelvo a ser ucevista, y no solo por las aulas, sino por lo que viví en sus pasillos, la construcción del ser universitario, vivir el campus universitario. Pero también hay logros que son pequeños, podrían verse como pequeños logros, pero que realmente nos constituyen. Y quizá, mira, un logro podría ser la mirada de un hijo. Uno de mis grandes logros, el título de licenciada en Filosofía en la Universidad Central de Venezuela. Además, un logro sería mi hija diciendo, mamá, eres la mejor madre que pude tener. Una niña cuando tenía 4 años. Eres la mejor madre para mí. Además, esa comprensión del para mí que nos lleva a otras aguas que podríamos decir la dinámica sistémica. No somos una entidad solita por ahí, tenemos toda una historia ancestral que está concursando para ser en este momento que estamos siendo, definitivamente. Es así, Lorena. Fíjate, hemos hablado de la mujer, hablaste hace ratito de la creación. Entonces, cuando te pregunté que me dijeras desde tu pensamiento filosófico cuál es el papel de la mujer, cuál sientes tú que es el papel de la mujer dentro del tejido social más allá de la creación. Entonces, ahora vamos a tocar el tema creación, porque creación, por ejemplo, va también tiene un montón de aristas
desde lo religioso hasta lo filosófico, es decir, en cualquiera de las formas nosotros pudiéramos decir creación para tal, creación, es decir, pero no vamos a caer en definiciones, porque no es aquí lo que estamos intentando hacer, sino entender quién es esa Lorena que está detrás de toda esta promoción cultural que tú tienes años haciendo, todo el apoyo que vienes dando, que todo lo que has aprendido también. Entonces, una de las cosas que yo recuerdo de ti, de hace muchísimos años, es que una vez tú me comentaste, y de allí salió nuestra también como esa amistad que se fue formando y cultivando con el tiempo, porque nos unió en un montón de actividades. Una vez tú me comentaste que a tus alumnos tú les ponías una canción de Bob Marley para que ellos reflexionaran acerca de la inmanencia. Es algo que a mí me parece precioso, porque se sale de la enseñanza convencional, es decir, tú lo estás llevando a un espacio de su disfrute para hablar de aspectos que realmente pueden llegar a ser complicados. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Entendiendo que la creación puede ser un legado, pero que no todo legado, es decir, descendencia no es necesariamente creación. O decir, descendencia no es solamente un legado, como alguien piensa, tengo hijos, dejé un legado. Y no, sembré un árbol. Un legado es mucho más amplio. Entonces, te pregunto, desde el punto de partida de Lorena, la creación, háblame de tu amor por el arte, es decir, ¿qué es para ti la creación artística? ¿Cuál es el aporte de la creación artística dentro de un tejido social o la creación en general? Porque la creación puede ser desde un chef, claro, creando una receta o en cualquiera de los ámbitos. Mira, yo siempre me he cuestionado no ser artista. Quería tocar algún instrumento, alguna cosa, pero siento que Dios me ha premiado con no sé si con la capacidad de apreciar el arte. Yo no sé si es eso, pero creo que el arte en principio nos construye. Creo que es la emergencia del alma. Le agradezco al gran espíritu del universo, a Dios, que me permite tener esa ventana abierta para apreciar el arte y me acompaña en los momentos más difíciles. Me ha acompañado y ha sido como un salvavidas, ha sido como florecitas o agua fresca en un terreno árido. Para mí, la creación, creo profundamente que todo ser humano es creativo por naturaleza. Y es un poco invitarles, ¿no? Y me recuerdo como la mayéutica socrática en este momento, de invitarles a tener esas experiencias. Yo con mis estudiantes siempre quise que escucharan música. Yo creo que la música es preciosa. Yo tuve una experiencia en la universidad, tenía un compañero de clases que no podía ver. Y él me decía, Lorena, y pusieron una exposición, además sabía dónde estaban todas las exposiciones. Pusieron una exposición en la Biblioteca Central, ¿me puedes acompañar a verla? Y yo, a ver, mira. Y yo lo acompañaba, párate frente, quédate mirando la obra y cuéntamela. Y me hacía preguntas, qué sabio ese chamo, no recuerdo ahorita su nombre, pero qué sabio ese chamo. Entonces, permitirme mirar para hacerle un cuento a él del cuadro fue una experiencia maravillosa. Entonces, esa posibilidad de permitirle a mis estudiantes, por ejemplo, que tuviesen ese contacto con el arte. Recuerdo que el segundo parcial de filosofía era ¿qué diría Platón y Aristóteles? Analiza esta canción a la luz de Platón y Aristóteles. Era de antes de cultura profética. Entonces era racionalismo, empirismo, era un poco... Además, el tema de la inmortalidad del alma versus una alma que no era inmortal. Entonces, mirarlo en una canción. Después, cuando daba lógica en sociología, pasado ya el tiempo, los invitaba a leer cuentos infantiles, los invitaba a escuchar música. Cada uno tenía que traer una canción y contarme por qué le gustaba y el análisis de esa canción. Y después en la otra rodada, digamos, yo les llevaba la canción. Drexler, Calamaro, Fito Páez, Willy Rodríguez, Silvio Rodríguez,
bueno, Willy, Cultura Profética, bueno, creo que no se me escapa, o se me escapa muchísimo. Bueno, Bob Marley también. Bob Marley. Era un poco eso, es José Delgado, amo a José Delgado, venezolano, y un poco eso, o sea, vivir la metáfora. Yo creo que vivir la metáfora es una experiencia brutal, brutal porque creo en la construcción del humano desde la metáfora. Es así. Y permitirnos eso, creo que es una ventana a la creación que dejamos. Yo con esto no estoy pensando que voy a pasar a la posteridad ni nada de esto, pero mientras tengo la oportunidad hago esa invitación al pensamiento, a escucharnos, y siempre trato de ponerle arte a todas las cosas que se hacen. Vamos a hacer una promoción, bueno, que tenga una bonita música, regalarle a la gente eso que a mí la vida me ha dado la oportunidad de disfrutar. Y quizás tiene que ver con haber crecido en un barrio donde el tipo de la esquina ponía todos los días salsa brava. O sea, haber escuchado la salsa, la magia de la salsa, el jazz, ahí pues, no podía elegir, eso estaba allí. Y después estudiar en la UCB y escuchar reggae, por favor. Mi primer novio era rockero. Entonces, haber tenido esa magia Pero no te voy a preguntar intimidades. No tengo rollo, o sea, me lo pueden preguntar en los comentarios y lo respondo. Pregunten, si hay alguien por ahí escuchando, pregúntenle a Lorena. Además, las palabras. Ajá. A mi prima Julia le encantaba la poesía. Entonces, desde muy pequeña nos leía poesía y su papá era profesor de castellano y de inglés y nos contaba historias, nos seguía contando historias y eso me gustó muchísimo. Recuerdo La renuncia de Andrés Eloy, estando muy pequeña, Reír llorando de Juan de Dios Pesa. Claro. Creo que Reír llorando fue el primer poema que me aprendí. Es increíble. Luego siempre hago referencia a Felices los normales, porque de Roberto Fernández Retamar. Y bueno, entrar al UCB y ver el lado oscuro del corazón, chama. Sí, eso, Dios mío. Un clásico de UCBista. UCBista. Bueno, una película ambientada en poemas de Benedetti. Mario Benedetti y Oliverio también Girondo, de Oliverio Girondo. uno de los poetas malditos, junto con era una cosa maravillosa. Bueno, Benedetti no está considerado No, maldito, pero miren. o Girondo, digo con Ramos sí. Sucre y todo esto, ¿no? Fue bellísimo ver todo eso. Y estudié filosofía por error. Porque realmente yo quería ser psicóloga y después descubrí que lo que quería hacer era filosofía de la mente. Comprender y disertar acerca de los procesos de pensamiento. Y creo que de alguna manera eso hago desde muchas vertientes. Creo que la radio me ha permitido un poco hacerlo desde poder escuchar realmente, escuchar lo que cada ser humano desde su más profunda conexión con su inmanencia puede mostrarnos, y es un caminito que nos invita a recorrer, porque al final siempre digo que somos como un montón de escarchitas unidas por un hilito invisible que se une con la gran escarcha que para mí es Dios. Así yo le explico la existencia de Dios a mi hija, ¿no? Y cada una de esas escarchitas, en la medida que se conecta con otras, se hacen más hilitos. Y entonces el tejido del amor profundo, el amor de Dios, es más denso, con una trama más bonita, con más medio en la música, ¿no? No es la guitarra sonando por allá, nada, sino una trama donde se articula con belleza la existencia. De verdad que todo lo que estás planteando es realmente hermoso. Yo te estoy escuchando y sigue mi admiración por ti, porque yo creo que una de las cosas más hermosas es que tenemos amigos y los queremos y hay afinidades, pero que tú sientas admiración también por un amigo, yo siento que es algo muy hermoso, y lo digo con propiedad porque me parece increíble tu pensamiento, porque te conozco desde hace muchísimos años. Es decir, yo no siento que en ti haya una filosofía que divaga, porque uno ve que hay cosas concretas en tu vida, y puedo decir abiertamente que en este momento de la humanidad,
decir, siento que es algo que vengo observando, porque vengo observando muchísimas cosas. Está emergiendo otra vez la importancia de la filosofía porque han tratado de eliminarla. Porque han tratado de eliminarlas también por considerarla algo como no pragmático, en un mundo en el que realmente estamos todo el tiempo produciendo y consumiendo, produciendo y consumiendo. Entonces, evidentemente no hay un espacio para la contemplación, no hay un espacio para el disfrute, para la apreciación del arte. Encontrar a una persona que sienta apreciación por el arte no es algo trivial, porque esa persona está realmente dándose la oportunidad de reflexionar más allá de una dinámica de cansancio de producción y consumo. Es decir, yo llego el viernes ya estoy libre de mi trabajo y ahora tengo que salir, pero son dinámicas. Entonces, permitirse otro tipo de dinámicas es realmente volver a ser humanos y no una máquina de trabajo. ¿Me explico? Entonces, respeto muchísimo, te respeto muchísimo, Lorena, te agradezco de verdad porque es un gesto, a lo mejor esta entrevista para ti de agradecimiento, pero también me siento afortunada por tener la oportunidad de tener esta conversación contigo y regalársela a tus radioescuchas que estuvieron estos años, ¿verdad? Hemos hablado de la creación, hemos hablado de la mujer, es importante. Si antes de hacerte una próxima pregunta quiero decir algo que considero importante en este momento, y tú hablaste de la metáfora. Y la metáfora no es una tontería. Estamos en un mundo en donde estamos ya hiperconectados y se ha perdido la capacidad de entender metáforas. Es decir, es impresionante ver cómo un fotógrafo ahorita tiene que escribir algo en una fotografía porque ya la gente no se permite ni siquiera sentir. Es decir, tú tienes que darle una inducción. Esta fotografía significa una palmera con una... Tú tienes que explicar hasta esto es una palmera. Tú tienes que explicar esto es un araguaney. ¿Por qué? Porque voy a decir una barbaridad. Sí. Voy a decir una barbaridad. Creo que la música nos ha echado una vaina. Creo que yo realmente tengo la tesis de que la música que escuchamos, entre muchas cosas que nos construyen, mucho de lo que escuchamos es parte de lo que somos. Entonces yo agradezco a mi vecino salsero, agradezco a mis amigos rockeros, agradezco a mis amigos del mundo del jazz, el reggae, la bossa nova, toda esa gente que me dio música, bonita música para escuchar, pero también las canciones que escuchaba mi abuela. Entonces te pones a ver en este momento, y vamos a lo del lenguaje, a la sociolingüística, ¿no? Que el lenguaje fue creado por nosotros, la lengua la creamos nosotros, pero va al mundo, y en el mundo, digamos que viene transformada y nos transforma, o sea, se hace, digamos que un círculo. Yo hice, se transforma, lo traigo, viene transformado y va. Pero ahora, ¿qué pasa entonces con lo que estamos consumiendo, con lo que estamos escuchando? ¿Qué está pasando con lo que estamos escuchando, con lo que estamos consumiendo? O sea, mi abuelita escuchaba unas canciones que eran preciosas y todavía las puedo tararear. Entonces era el proceso de entender qué era eso que estaba escuchando mi abuelita. Además, la música, toda esa construcción musical. A mí que me vengan a decir los detractores de esto que es la evolución, bueno, me quedé sin evolucionar. Pero creo que hay un punto hay un puente entre la música que escuchaba mi abuela, la que escuché yo, y ahorita se está haciendo una cosa totalmente declarativa. Entonces, ¿dónde queda el arte? Y esto podemos hacer otra conversación algún día, pero ¿dónde queda esa magia del descubrimiento? Yo creo que la magia de la seducción. Yo a estas alturas creo que la seducción es importantísima. Las cosas totalmente declaradas pierden fuerza, pierden la alegría, pierden la sutileza del descubrimiento. Yo creo que el descubrir al otro, descubrir a una obra de arte es un proceso realmente extraordinario que nos construye como humanos. Entonces estamos teniendo un bombardeo de inmediatez, donde escribes algo muy bonito y ay, eso está muy largo. O sea, ¿qué es realmente el mundo como se nos está presentando? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Y dónde está la belleza? ¿Y dónde está el criterio? ¿Y dónde está el criterio también para recibir esa información? Un filósofo surcoreano actual súper conocido
Él dice, escuchar no es un acto pasivo. Me explico, tú no puedes ser que todo te entre así como que si fueras, no sé. Tiene que haber un criterio de la información que estamos recibiendo, de la información que estamos emitiendo. Fíjate, hemos hablado muchísimo de filosofía, en mi caso tú lo sabes, yo no estudié filosofía, mi carrera es de ciencias económicas y sociales, pero yo respeto el papel de la filosofía, la construcción que la filosofía ha hecho de la humanidad, porque no es un asunto de construir una cosa que tú digas, bueno, pones unas vigas, no, es una construcción, es de donde viene la cultura del mundo, viene realmente de una observación filosófica. Es decir, desde el hombre primitivo, e inclusive ya hay un lenguaje, porque en la pintura rupestre se puede hablar del primer lenguaje. Entonces, cuando tú dices, bueno, estamos hablando de la metáfora, y uno se da cuenta por qué pocas personas son afines al lenguaje poético, por ejemplo, porque el lenguaje poético es metáfora, el lenguaje poético es misterio, ni siquiera uno mismo sabe de dónde viene realmente la poesía. Entonces son pocas personas, son realmente contadas las personas que dicen, yo disfruto este poema, aunque no lo entienden en su totalidad, pero allá hay una metáfora que es una imagen, porque en el lenguaje escrito también existe la imagen y también existe la música, porque hay una sonoridad en poesía, hay poesía escrita, poesía cuando ya es oral, cuando es hablada. Allí hay un lenguaje, y un lenguaje que no va a ser explícito como muchas personas ahorita quieren que le digan esto es tal cosa. ¿Cómo es posible que tú pidas que te escriban que te expliquen una metáfora? Entonces el mundo está ahorita como en una enfermedad de literalidad. Es decir, y una baja comprensión lectora genera conflictos sociales, y lo hemos visto cómo se destruye el tejido social a raíz de un conflicto y un bajo entendimiento del lenguaje. Entonces, eso queda como una reflexión para todos. Entonces, ahora voy y te pregunto, ¿tú sientes, es decir, todos estos años tú estuviste recibiendo, escuchando historias, en esa escucha que no es pasiva, porque es increíble, porque yo conozco a la Lorena de hace muchos años y la Lorena de ahora, y aunque se conserva muchísimo de tu esencia, veo a otra Lorena, una Lorena más madura, y no tiene que ver con la edad, tiene que ver con alguien que realmente ya ha transitado un camino. ¿Cuál crees tú que es el aprendizaje que has recibido tú y que te quedó de estos 13 años de La Libélula en la radio, de todo ese, que además la radio es escuchar, tiene que ver con la escucha? Entonces, ¿cuál sientes tú que es tu mayor aprendizaje en estos años como conductora de La Libélula Errante? Creo que la posibilidad de conectar con un ser humano que no había conocido. O sea, yo pienso que es un don, ¿sabes? Sin pretensiones de ego, nada. Pienso que es un don. Yo siento que hacer el programa es como un trance. Es darle la palabra. De hecho, se llama, ese primer segmento, que fue el primer segmento de La Libélula Errante, se llama Te doy mi palabra para soñadores de mundos posibles. Era encontrar ese espacio, darle un espacio de enunciación a la gente que a lo mejor no lo tenía, o que no era prioridad, o que nadie lo escuchaba, o que sí lo escuchaban, pero escucharlo desde otra perspectiva. El profesor Glenn, por ejemplo, es el profe Glenn, pero nos habló de poesía ese día, era el profesor de física. Conectar con la gente. Daniela Giner, por ejemplo, diciendo que el mejor regalo de su vida fue que su mamá la llevara a ver el Cascanueces cuando tenía 6 años, una tremenda bailarina. Eso porque están recientes, ¿no? Pero eso, poder conectar, es como que se rompe el yo y el tú, y se construye en ese momento de conversación con nosotros. Eso creo que fue la chispa que me hizo transformarme. Creo que sí, creo que... Y hay una anécdota, bueno, mi papá, lo honro y le agradezco, gracias a él estoy en este plano, pero realmente no ha sido una figura en mi vida, ¿no? Sin embargo, mis tíos lo han sido, ¿no? Y mi tío fue una persona, mis 3 tíos
súper maravillosas, mi abuelito y mi primo, o sea, digamos que son los hombres de mi vida. Mi tío fue un tipo que era un tipo supervisionario, médico, y además que yo le preguntaba cosas y entonces hablábamos de cosas súper interesantes desde que yo era muy chama. A él le gustaba también mucho reflexionar. Mi tío murió como a las 12:30 de la madrugada, de la madrugada, y fue para mí o sea, sabía que estaba enfermo, pero fue el sentir eso de lo irremediable, ¿no? Y saber que era como que un pilar que se desvanecía. Y ese día yo entrevisté a la maestra de ballet de mi hija. Estaban a punto de hacer La Bella Durmiente. La profesora Dialik Millán, que es una belleza, una hermosura, esa pasión que tienen esos chamos por el arte. Y ese día yo iba llevando a mi hija a su ensayo y se me salían las lágrimas y ella me dice, mamá, tú, ¿qué le digo a la profe Dialik? Le digo que se murió algo así como tu papá, el señor que era como tu papá. Y yo le dije, sí, mi amor. Y ya de ahí no pude parar de llorar. La chama no quiso ensayar y la profe me dice, llévatela, ella quiere estar contigo. Se va conmigo y le digo a Gabriel, en ese momento Gabriel Ávila, Luis Roque, por cierto, los amo, los honro, parte del camino de la libélula errante. Le digo, Gabriel, vete a la radio para que por si yo no puedo, hagas el programa tú. El segmento Ser Mujer siempre lo hice yo, o sea, no permití que ni el tiempo que estuvo Luis ni el tiempo que estuvo Gabriel lo hiciera. Para que me apoyes, porque mira cómo estoy. Dale, Lore. Llego, ya todo está montado. Chama, yo estaba destruida, de verdad. Se había muerto uno de los seres más importantes de mi vida, que todavía me pasa algo y digo, voy a decirle a tu Cheche. Y después, ay, no, ya no puedo. Y sonó la salvedad. Cuando suena la salvedad de que va a comenzar otro programa, que estaba como un sustico en el estómago, y sonó la salvedad y me metí en ese trance, que yo siento que es como un trance, es un espacio, un no espacio. Y empecé a conversar con Diale y me empezó a cambiar todo. Y sentí en ese momento que mi tío estaba orgulloso, que era parte de lo que él había sembrado en mí. Y sentí como una revelación allí y empecé a ver el tema de su partida de una manera distinta. Hacer ese programa fue sanación para mí y para ese gran duelo. Entonces creo que la radio para mí ha sido alimento para mi alma, consuelo, un bálsamo, claro, consuelo. Ha sido un camino y creo que yo creo que comunicar es uno de mis propósitos y escuchar es uno de mis propósitos de vida. Así, sí, realmente. Fíjate, ya vamos a ir concluyendo. Sí, la luz. Están así como que cuando llega la visita que empieza a lanzar los cuchillitos. Vamos, mis amores. No, mentira, eso somos nosotros. No, para nada. Ha sido bellísima esta gente, súper solidaria, la gente de la Casa Ramos Sucre, la profesora Adriana Cabrera, una gran amiga, una persona que construye ciudad. Nuestra honra para ella, porque realmente su trabajo es hermosísimo, eso hay que decirlo. Bueno, y gracias por este espacio, Augusto Córdoba, que está allí, mi compañerito, que realmente gracias de verdad. Vamos a ir concluyendo y de verdad que bueno, darte las gracias por esta conversación que va a quedar como este testimonio de tu labor todos estos años, esta despedida, pero también como este nuevo comienzo. Deseo de todo corazón que sea el mejor comienzo para ti, que esté lleno de sorpresas y de aventuras como a ti te gusta, porque a ti te encanta la aventura así de vida. Sorpresas los días, claro, ¿no? Espero que traiga sorpresas los días. Vamos a ir concluyendo. Sí tengo 2 preguntas más que hacerte, pero para que ya vayamos. Sí, soy soltera, no, mentira, eso no. Mira, una de las preguntas que quería hacerte antes de concluir es ¿por qué crees tú que
que desde el espacio de lo masculino, es decir, esa compostura que la mujer tiene que tener, es decir, o es de tal manera o es del otro, porque si la ves salirse un poquito de esa compostura, es decir, nosotros lo sabemos, como mujeres nosotros tenemos un lado dulce, tenemos un lado conservador, tenemos un lado a lo mejor severo, tenemos un lado salvaje, también lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa con ese lado salvaje de nosotras las mujeres? ¿Qué está pasando con ese lado salvaje? ¿Tú sientes que está emergiendo ese lado salvaje otra vez desde un colectivo diciendo, no quiero que me metas nada más, no quiero que me pongas una etiqueta, porque me pones una etiqueta y me niegas, porque niegas otros aspectos de mí que también son válidos y que están dentro de mí? Háblame un poquito de eso y luego te hago una última pregunta y con esto concluimos. Negarnos, o sea, decirnos y etiquetarnos es negarnos en todas las demás facetas. Pero pareciera que en la historia ha sido así. Imagínate, y vuelvo a la maternidad. Yo no soy de esas mujeres que decía voy a tener 80 muchachitos, nada de eso. Yo quería ser investigadora y ya, eso yo lo digo. Pero te encuentras con la maternidad, por ejemplo, y te cambia la vida. Esa ha sido otra cosa que me cambió la vida por completo. Yo siento que me morí, volví a nacer y tenemos muchas muertes a lo largo de este momento en la vida. Pero tienes, por ejemplo, una hija, entonces ya eres madre y usted se queda y las mamás deben hacer tales y tales cosas. Imagínate, no puedes ir a buscar a la muchachita a la escuela con una franela sin manga. Claro. Vamos por ahí. Entonces, te hace menos mamá ese montón de cosas. Entonces, te etiqueta. O sea, no puedes demostrar tus sentimientos y no puedes mostrarte apasionada. Y hay una emergencia, indudablemente. Hay una gente que está diciendo, pero hay mucha gente de esta que está diciendo, no sé cuántas, pero hay mucha gente que eso no lo tienen incorporado. Hay mucha gente que está diciendo desde una retórica, pero sin tenerlo incorporado. Pero porque para tenerlo incorporado hay que tener una buena falda, o sea, unos buenos pantalones. Es decir, mira, sí, soy así y soy apasionada, soy intensa y lloro todas las lunas llenas porque me encanta conectarme con la profundidad de mi ser en todas las lunas llenas y disfruto y lloro viendo un atardecer. Pero me gusta la seducción, o sea, encontrarnos en todos nuestros aspectos y uno no puede negar el otro. Entonces nos ponen una etiqueta, nos encasillan, nos limitan. Sí, te encierran en un espacio de sentir inclusive. ¿Y qué le pasó a ella? Mira, yo recuerdo que cuando comenzamos en Hola Producciones, yo había perdido el carro y mi medio de transporte era mi bicicleta, que yo la compré para ir al río a hacer bici, pues. Y ese fue mi medio de transporte. Mi chama tenía meses y tenía que cortarme el pelo para una sesión de fotos. Iba en mi bici feliz porque me iba a cortar el pelo porque íbamos a comenzar a hacer radio. Y iba en la bici y una señora se paró así con una rabia y me dijo, lo puedo decir porque esto no está censurado, cuidado y te pisas una bola. No te censures. Ok, no, porque no sí, sabemos claro. cómo funciona el algoritmo. Sí, claro, sí, no sabemos. Creo que hay que... Porque iba en una bicicleta, porque tenía el cabello corto, porque iba en una bicicleta. Bueno, era mi medio de transporte, pero además si yo quiero andar en bicicleta, no soy un hombre, soy una mujer que quiere andar en bicicleta. Entonces, eso a mí me impresiona tanto y dije, bueno, más fuerza para el ser mujer, conversaciones acerca de lo femenino que todo humano debe conocer, reconocernos mujeres, pero somos un tipo de mujer de una forma. O sea, por ejemplo, yo no ando con tacones, no me maquillo. Ahorita me maquillo un poquito porque tengo una muchachita que me dice, mamá, maquíllate por favor. Pero esa soy yo. Y hay otra mujer que tiene el cabello largo y yo lo tengo corto, pero es que ninguna ni mejor ni peor. Y hay otra que se maquilla perfecto y se pone sus pestañas y está perfecto. Pero en esa pluralidad debemos reconocernos y en todas nuestras facetas. En mi caso de madre, de estudiante, de soñadora, de la tipa que se sienta en la orilla de la playa cerca de su casa a hablar con sus amigos pescadores y hablar del mundo. Y yo creo que descubrirnos lo que somos y no que somos el género débil. La debilidad creo que no es un asunto para evaluar aquí. Yo creo que sí somos vulnerables, pero somos vulnerables porque los humanos, en tanto
seres en construcción, seres en movimiento, somos vulnerables. Porque sentimos y el sentir nos hace vulnerables, pero esa vulnerabilidad nos da fuerza, nos permite volver la mirada hacia nosotros y volver a tejer de una nueva forma. Entonces, la vulnerabilidad es bienvenida y reconocernos vulnerables nos va a permitir realmente ser incorporando en nosotros todo lo que somos. Yo no podría, mira, yo de verdad no podría vivir así como... Ya voy, tengo que estar derecha. Me he esforzado, mi gente, por estar sentada derecha, pero no, o sea, no está en mí y no creo que soy menos o más por eso. Simplemente es reconocerme que no puedo andar con tacones, me siento bien de tal o cual forma. Que cada una de nosotras se reconozca en su pleno sentir nos llevaría efectivamente a lo que siempre he soñado, que si nos damos la mano, y si una avanza, avanzamos todas. Pero si me reconozco y si me permito. Porque si no, voy a estar mirando así a la que se permitió ir en bici, a la que se permitió escribir poesía, a la que se permitió hacer filosofía, a la que se permitió divorciarse, a la que se permitió amar, a la que se permitió sentir, a la que se permitió un montón de cosas. Las vamos a estar viendo así. Sí. Porque no me lo permití. Porque también en eso hay porque no me lo peso. permití. Yo me permití cortarme el cabello, me permito un montón de cosas y me seguiré permitiendo. Me permitiré enamorarme. Creo en el amor, por cierto, creo muchísimo en el amor, independientemente de que no esté una relación, haya tenido relaciones que se hayan terminado. Creo profundamente en el amor. Creo que enamorarse es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, amar es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Y también creo que es muy válido el que decide, hasta aquí llegó esta relación, porque prefiero ser y vivir feliz, encontrándome con mi bienestar, que no es estar en esta relación, y puedo seguir andando. Yo creo que eso es parte también, porque me disculpan las mujeres que se han quedado en una relación sin ser felices, pero... por el que dirán, ay no, mañana se le olvida esa gente la que estaba diciendo y usted sigue en su casa amargada. No. Hay que ser feliz, muy breve este caminito, muy breve esta estancia en esta tierra, en este momento, en esta existencia que no sé cuánto dure. Bueno, eso que estás diciendo a mí me parece que, es decir, hay algo indispensable para poder cambiar y es no quedarnos con el yo soy así. Yo sí creo que eso es importante porque a mí tampoco me gusta ese así soy yo. Entonces, si soy yo, tú te quedas así 20 años y en 20 años tú no tienes una autocrítica, tú no tienes una reflexión que te permita transformarte, que no solamente te transforma a ti, porque cada una de nuestras transformaciones también hace un aporte a un colectivo. Obviamente, si tú eres mejor ser humano, obviamente hay un mayor aporte social, por ejemplo. Totalmente. Pero sí es importante como reconocer en cada uno de nosotros una singularidad, es decir, como una pieza mayor, como un entramado mayor en donde cada pieza es parte de un engranaje hermoso que va más allá de nuestra mente limitada y de nuestro entendimiento. Y femenino y masculino, y hay que aclarar que femenino no es solamente dentro de lo masculino, un asunto de femenino allá, masculino aquí, no, porque inclusive dentro de lo masculino hay una construcción de lo femenino que viene de su propia historia y de muchísimo más, y una comprensión también muchísimo más allá de nuestra limitación, ¿no? La última pregunta que te voy a hacer es Cumaná. Cumaná, bueno, con Cumaná, la música que a ti te gusta. No, esa no es la salsa que yo escucho. Quienes son salseros bueno, saben que pero esa también no es. tiene derecho a existir, Lorena, también tiene derecho a existir. No, pero creo que esa no. Claro, no. Bueno, la última pregunta es, Cumaná es una ciudad hermosa, lo sabemos, Sucre es un estado realmente hermoso y no lo digo por una cosa a la ligera, realmente nosotros hemos recorrido este estado, es un estado precioso por donde te metas, tiene selva, tiene la vegetación xerófila, por ejemplo, como en Araya, tiene zonas de frío, tiene calor, o sea, tiene todo, tiene cacao, tiene sal, tiene pesca, tiene Bambú. también una industria pesquera que tuvo durante muchísimo tiempo consolidada, muchísimas cosas puede tener este estado, o sea, la lista es inmensa, tiene gas, es un estado increíble. Entonces, Cumaná, por ejemplo, que es la capital del estado, que es una ciudad que considero que tiene un potencial increíble, que es una ciudad hermosa, porque además, diciéndolo de forma poética, es una ciudad que tiene dos aguas, tiene río, tiene mar,
Es una ciudad llena de músicos, de artistas, es una ciudad que tiene un bagaje cultural ancestral, además hermoso. Un río que la atraviesa, sí, y un mar que la espera. Un río que la atraviesa, un mar que la espera. Esta ciudad realmente es hermosa, este estado es hermoso. Entonces, esta es mi última pregunta, porque tú has desarrollado gran parte de toda tu labor aquí. Ahorita empiezas otro camino. Entonces, para concluir esta conversación contigo, si tú pudieras visualizar a Cumaná, porque no voy a decir todo el estado, porque lo queremos para todo el estado y para todo el país, pero en esta ciudad, que es la ciudad que ha nutrido muchísimo de tu existencia, si yo te dijera a ti, conociendo todo el potencial que tiene esta ciudad, ¿cómo la ves en su mayor potencial? Y con esto terminamos la conversación. Lo primero que veo así es el núcleo de la orquesta, así en un edificio precioso donde los chamos hagan vida universitaria, así como vivimos el campus de la UCB. La Universidad Oriente realmente, no sé si reconstruida o una nueva construcción, pero que permite esa sensación de campus, que permite esa sensación de vida libre, de caminata, de flores, las trinitarias. O sea, que cuánta poesía en una trinitaria y un fondo marino y un cielo particularmente azul, nuestros atardeceres azafranados. Yo me imagino un paseo cultural, ¿sabes que siempre me imagino el Parque Ayacucho, frente al Parque Ayacucho, todo eso con locales, espacios para vender souvenirs, que haya como una caminería, que se conecte todo, la Casa Ramos Sucre con la Casa Andrés Eloy, con el teatro, que el teatro se permita ser un espacio para la cultura realmente, para el arte y galerías, un boulevard donde llegue el pescador y tú puedas comprar, pero que sea parte del atractivo turístico, o sea, claro, que todo lo que somos no sea pretender y soñar meternos en un mall. O sea, exacto, en el concepto de mall. No, nosotros tenemos unas caminerías preciosas, Cumaná, caminarla, y esto vuelve y unas ventajas naturales, pero que no, eso cuesta. Bellísima. En otros países eso cuesta. Cuesta muchísimo dinero. Vivir lo que me decía mi amiga Iraidet, arquitecto, enamorada de esta ciudad sin ser cumanesa, vivir a Cumaná, caminar Cumaná. Caminar Cumaná es un tremendo regalo. Entonces, permitirnos caminarla y que la podamos caminar de una forma tranquila, sin impedimentos, que tenga movilidad, que tenga el concepto arquitectónico de movilidad, que podamos transitar, que seamos unos pasajeros en tránsito en nuestra propia ciudad. Me imagino barcitos llenos de cultura, me imagino lugares donde puedas escuchar música, leer poesía. Me imagino espacios para los cumaneses, porque los cumaneses son así. Son poesía, son arte, son alegría, pero espacios... también empresarios y también pescadores hermosos. Claro, por eso te digo, o sea... hay un sincretismo increíble. Claro, pero a la alegría me refiero a la alegría justamente, sí. O sea, de que cada espacio no esté cerrado por parcela, porque es que cada ser humano, te digo, mi amigo pescador te ha hecho unos cuentos de la pesca, que eso es poesía pura. Sí, es poesía. Entonces, no que aquí, o sea, unos espacios para la ciudad, para el ciudadano que quiera encontrarse con una ciudad que se está moviendo, que está creciendo, que en cualquier lado puedas encontrar un local, por ejemplo, donde escuchas un joropo y estribillos, Rita Figueroa tocando, el maestro Alfonso Moreno, Simón de Sena, Gabriela Roca, por decir algunos. Por el otro lado, mis amigos rockeros tocando. Mira que tenemos esos espacios. Imagínate todo eso mirando el mar, chamo. O sea, ¿quién tiene esa fortuna de mirar al mar y construirse? O sea, nosotros. En mi casa llega la brisa marina y siempre siento así la voz de mi abuelo diciendo, está soplando noroeste. No sé ni de dónde viene, pero yo siento el olor y sé que eso es noroeste. Qué hermoso eso que estás diciendo. Entonces, somos todo eso. Y yo comencé en esto cuando me devolví de Caracas, porque fuimos a la pizzería de Evio Di Marzo. Yo había terminado con mi novio y él me invitó a conversar como para hacer un cierre, chica. Y
a la pizzería de Evio. Y después así me dice, Lore, ¿tú tienes plata? Y yo, no, chamo, tú me invitaste, ¿qué pasó? No, porque va a tocar un tipo que cuando empieza a tocar todo se vuelve más caro, pero tenemos que pagarlo porque toca brutal. Me dice, fíjate, el tipo es de Cumaná. Andy, que tú lo tienes que conocer. Y yo, no. ¿Cómo que no lo conoces si tú eres de Cumaná? Sentí tanta pena y él sabía quién era el tipo. El tipo era Jorge Glem. Hace 15 años, Jorge. no sé, no, creo que 23 años. Ok, 23 años. Entonces, allí yo me prometí, yo tengo que conocer a Cumaná desde otro enfoque, tengo que vivir Cumaná. Siempre antes de irme sentí que Cumaná me estaba como sacando, porque me sentí incomprendida, amor mío por el arte, esto ser como tan particular. Entonces, yo voy a vivir a Cumaná de otra forma. Chama, y llegando, empecé a trabajar en el Complejo Cultural Luis Manuel Peñalver, Elizabeth Hernández, Guillermo García Campo, aquel montón de cultura, los muchachos de Zetafónica, la radio de la UDO, Estefano Russo, aquel montón de gente, Luis Cova Jr. Allí fue un despertar, la casa de Simón de Sena, Villa Joropera, fue un antes y un después, y creo que ese día en el bar de Evio Di Marzo, en la pizzería de Evio Di Marzo, comprendí que yo tenía que estar en Cumaná desde otra mirada, y este tránsito ha sido desde esa mirada de descubrir a Cumaná y a sus cumaneses desde lo que son realmente, desde la Cumaná del ser, no del aparentar, del tener, de los círculos cerrados, tal, no, sino de esa gente que está latiendo en un mismo corazón que está lleno de arte y poesía. Esa fue mi mirada de esta visita a Cumaná, y veremos qué se construye y esperemos. Dicen que todo es posible si la mente lo concibe primero. Yo concibo a Cumaná bonita, con esta movilidad, con esta arte, con estos espacios de construcción. Entonces, desde allí yo creo que si todos la soñamos, la vamos a lograr definitivamente. Bueno, gracias Lorena por esta conversación, gracias Augusto por estar allí, debe tener varices. Por apoyarnos con esto, y la Casa Ramos Sucre, que también, bueno, imagínate, algo emblemático, un lugar emblemático en Cumaná. Gracias, de verdad. Gracias a ti por este regalo que nos hemos hecho y por este ratico. Necesitamos más espacios para conversarnos, para mirarnos y para seguir construyendo. Gracias. Bueno, eso ya lo harás en tu nuevo formato, en tu nueva bienvenida. Amiga. Ay, maravilloso. Gracias.